Es la hora ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy comienza con esta conferencia digamos que el grueso de actividades del Centro Cultural Nuevo Inicio, o sea que es el nuevo inicio de nuevo inicio, como cada curso. Ha habido con el aviso de esta conferencia hemos tenido un problema informático y mucha gente que está en la base de datos de los amigos del Centro Cultural pues no han recibido la información. En parte el poco público que hay hoy pienso que se pueda deber a ese problema, ¿no? Entonces, bueno, mientras eso se solventa, es un problema técnico, yo os animo como muchos ya sois veteranos, pues que hagáis extensivas las actividades que se organizan desde vuestros correos electrónicos o como sea, para que las actividades de este año también lleguen a mucha gente, ¿no? Este año hay algunas novedades, yo os voy a explicar el porqué. Muy bien. Yo voy a explicar el porqué, es muy básico. Por ejemplo, el Cineforum este año no va a consistir en una persona que venga a presentar las películas, se proyecte la película y después se comente. Y la razón básicamente es que no tenemos personal, o sea que no es problema de otra cosa. Entonces este año el Cineforum consistirá en que se proyectará una película y el que quiera venir pues la ve y eso que se lleva. Lo que sí que es verdad es que el Cineforum de este año lo hemos planificado de manera que cada conferencia llevará aneja una película que ilustre de alguna manera el tema general que se ha abordado en la conferencia previa. Luego explicaré un poco cuál va a ser la película que acompaña a la conferencia de hoy y el tema de la siguiente conferencia. Bueno, y entramos ya en la presentación del ciclo que comienza hoy. Durante estos últimos meses, y hablo personalmente, aunque la crisis económica ya la llevamos arrastrando tiempo, yo he estado releyendo a un hombre para todas las épocas que es Chesterton y muchas veces me vuelvo a sorprender del modo en que una y otra vez sus juicios sobre lo que estaba pasando en la época en la que él vivió. Chesterton nació en 1875 y murió en 1937. Vivió una época a caballo entre dos siglos y también plena de crisis y de tragedias terribles, como la Primera Guerra Mundial o el final de la época victoriana, con todos los cambios que trajo el cambio de siglo. Y el modo en que él aborda las cuestiones de la crisis en sentido amplio, o la crisis del sistema capitalista, hablan, creo, de la perenne actualidad con que estas cosas nos golpean. Y recuerdo también haber leído cómo, al hablar de cómo debe afrontar alguien un viaje, creo que es en el libro Lo que vi en América, el libro de ensayos que él redacta cuando visita los Estados Unidos para impartir una serie de conferencias allí, habla un poco allí de cómo para hacer un viaje, lo importante del viaje no es el turismo, tal y como lo entendemos, ¿no? Sino que la preparación ya es de suyo, el propio viaje, un poco la misma idea que plantea Cavafis en su poema sobre Ítaca, ¿no? La idea de que el propio viaje ya es homérico, ¿no? Ya es la propia búsqueda. ¿Por qué digo esto? Porque nos pareció adecuado a la directora del Centro Cultural, al profesor Matías Salay, a mí, a la hora de planificar este ciclo de conferencias, abordar el problema de la crisis no desde la vertiente, digamos, más de los medios de comunicación, como una crisis estrictamente económica, sino como una crisis poliédrica a la que, por tanto, había que acercarse desde diferentes ángulos para obtener una visión calidoscópica, una visión en la que podamos completar cuáles son las causas, cuáles son los motivos, cuáles son las soluciones. Y, por lo tanto, la paradoja chestertoniana que se nos ocurría, que venía a nuestra mente una y otra vez, era que más que cómo salir de la crisis, lo que debíamos plantearnos era cómo entrar en ella. Y, por lo tanto, entrar en la crisis se convertía un poco en el umbral, digamos, en las jambas y el dintel de esta crisis que estamos atravesando. Porque efectivamente estamos dentro de una crisis, pero a lo mejor
como ya estamos viendo en los medios de comunicación, los planteamientos para salir de la crisis se están haciendo desde el punto de vista estrictamente pues, de rescatar a los bancos, de hacer determinadas toma de decisiones coyunturales que no alteren el statu quo y que de algún modo sigan perpetuando las propias causas de la crisis, simplemente para postergarla otros 100 años, otros 80 años, de manera que esto se convierta en algo cíclico. Bien, este es el propósito del ciclo, es decir, analizar y pensar la crisis desde diferentes ángulos, desde la economía, el derecho, la historia, la antropología, la teología, la filosofía. Y para no empezar la casa por el tejado, hoy le toca el turno a la teología. Y por lo tanto, yo quiero ya pasar la voz a nuestro invitado de hoy, al padre Ricardo Aldana, que es profesor del Instituto de Teología Lumen Gentium aquí en Granada, también es profesor en creo que el seminario en Córdoba, y él va a abordar el tema de la crisis con un título que a mí me parece tan sugerente que me voy a limitar a leerlo para que luego él sea quien lo desglose y quien nos explique los corolarios de la expresión. Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Del Salmo 11. Tarea cristiana ante la crisis de época según Hans Urs von Balthasar. Y por lo tanto es un acercamiento en el que parece que vamos a ir a los cimientos, ¿no? Si la casa está que se cae, pues vamos a ver cómo abordar eso sin lamentaciones, sin aspavientos, sin histerias, pero bueno, pues yo ya me callo y cedo la palabra al padre Ricardo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por su presencia. Sí, efectivamente, hablar de la crisis es fácil hablar de ella en un sentido en que la crisis es como si debiera ser eludida, pero tal vez lo central de la crisis es entrar en la verdadera crisis, lo que Hans Urs von Balthasar llama en el verdadero drama de la existencia, porque la existencia no es una narrativa fácil, es un drama hecho del encuentro de la libertad divina y la libertad humana. Y en esa crisis estamos de algún modo siempre. Vamos a enfocar la crisis como crisis de época. Algo ha terminado o está terminando y tendrían que empezar otra cosa. Esto siempre es muy difícil decirlo porque estamos en medio y no tenemos la perspectiva necesaria, pero en fin, hay un consenso general que la llamada cultura moderna, la modernidad ha terminado, se ha agotado en muchos de lo que puede ofrecer y hacia dónde miramos ahora. Yo lo que voy a ofrecer son algunos criterios de Hans Urs von Balthasar, el teólogo suizo, importante teólogo suizo del siglo XX, fallecido en 1988, este año se cumplen 25 años de su muerte, que ha dejado una herencia teológica todavía por conocer y explotar y dejarse iluminar por ella. El título tomado del Salmo es un pelín tramposo. Hemos escogido un versículo: cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? El versículo dentro del Salmo en realidad es una propuesta que el salmista recibe y que él mismo rechaza. El salmista está en un gran problema, no sabemos cuál, pero está sufriendo, y entonces recurre a algunos amigos, algunos consejeros, que le dicen: escapa como un pájaro al monte, cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el salmista responde: ¿por qué me decís eso? Espera en Dios, alma mía, que volverás a alabarlo. Esta es la respuesta que da el Salmo al mal consejo que le dan: escapa como un pájaro al monte, cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Los cimientos para un creyente, como el salmista que escribe el Salmo 11, un judío creyente, no podemos identificarlo,
pero un judío que comparte, hermano, en nuestra fe, ¿verdad? Pues como han repetido últimamente los papas, los judíos son hermanos en la fe, aunque no tengan la fe en Cristo todavía. Desde la fe, el cimiento no puede vacilar. Pero quizá deben vacilar, más bien deben vacilar, sin quizá, los cimientos falsos, para que quede el verdadero cimiento, el verdadero fundamento. El fundamento de la fe es la palabra de Dios, la autodonación de Dios en su palabra, y a veces a este fundamento añadimos cosas que en algún momento tendrán que ser retiradas, tendrán que caer. Eduardo ha recordado a Chesterton, podríamos recordar otra imagen suya. Él dice que la Iglesia es una continua viuda, porque ha hecho matrimonios en donde el marido ha muerto. La Iglesia se desposó con el Imperio Romano, por ejemplo, en un momento, en el siglo IX, sí, con la creación del Sacro Imperio, y después el imperio fracasó, y la Iglesia continuó sin ese marido. Cuando se adhiere a la fe, se adhieren demasiado elementos que parecen pertenecer al fundamento, pero que no lo son, tendrán que caer. Esa es la crisis de época. Si hemos apoyado la fe en elementos que no pertenecen exactamente a la palabra de Dios, en algún momento tenían que caer. Desde luego en la crisis económica hay mucha gente que sufre, no hay que perderlo de vista. Pero lo que aquí vamos a intentar ofrecer esta tarde es el fundamento desde el que nosotros podemos vivir y por tanto también desde el que podemos ayudar. Cada uno encontrará caminos para ayudar si el fundamento es el que debe ser. Sobre esto vamos a hablar. Mi idea, que quizá no es muy buena, es tocar muchas cosas. Yo preparé la conferencia como tesis de Baltasar sobre este problema. Entonces, iremos tocando algunas, preparé hasta 9, quizá no será necesario tocar todas. En estas tesis yo intento reflejar la postura teológica de Baltasar ante discusiones que hoy son muy vivas sobre la crisis de época, sobre la interpretación de la cultura moderna, sobre la interpretación de la caída de la cultura moderna y, tercero, sobre las perspectivas cristianas en lo que puede llamarse postmodernidad. La primera tesis se refiere a ¿qué es la modernidad? ¿Qué piensa Baltasar de la modernidad? Lo primero que dice es que la modernidad era necesaria, pero fue mal planteada. Esta es su tesis. ¿Por qué era necesaria la modernidad? La cultura cristiana antigua, que entendemos por ella hasta la Edad Media inclusive, dio extraordinarios frutos de teología, de filosofía, de arte, de cultura, de beneficios para la humanidad, pero tenía un elemento que en algún momento podría llegar a ser contrario a la fe misma, como de hecho llegó a serlo en el Renacimiento. La visión filosófica del mundo y la visión cristiana del mundo estaban demasiado unidas. Yo he llegado a hacer una imagen que según yo es buena, espero que lo sea. Sí. Imaginaros una custodia con el Santísimo. La custodia sirve al Santísimo, ¿verdad? Lo importante es el Santísimo.
Pero en algún momento se nos puede ocurrir que lo importante es la custodia. Y entonces el Santísimo es parte de nuestro ornamento religioso. No es necesario insistir mucho en que esto existe, esto se da. Algo así ocurrió con la relación entre filosofía antigua y fe cristiana. En principio, para los padres de la Iglesia y todavía para los grandes doctores medievales, la filosofía antigua aporta muchos elementos, es coherente en sus principios más hondos, aunque debe ser rectificada ciertamente, pero es coherente con la fe. Mientras los pensadores son tan grandes como Orígenes, San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura y muchos otros, San Gregorio de Niza, San Juan Clímaco, Juan Damasceno, Máximo Confesor, mientras los pensadores son tan grandes y tan santos, el peligro es conjurado, pero está latente. En algún momento puede invertirse el orden y hacer de Cristo un elemento de nuestra cultura, de nuestra visión del mundo, sobre todo en la antigüedad, cuando en todas las culturas la visión era religiosa. Cristo corona una visión religiosa prediseñada por la filosofía antigua. Sin decir que esto es falso, Baltasar señala, aquí hay un peligro. En algún momento la filosofía puede engullir la revelación de Dios y entonces la novedad de Cristo no será ya reconocible, porque Cristo es una novedad absoluta. Como dice San Ireneo, viniendo Él trajo toda la novedad. Él es la novedad de Dios, es la última palabra de Dios, es la palabra impredecible de Dios que no se podía prever desde ninguna cultura, desde ninguna filosofía, desde ninguna religión precristiana, ni siquiera desde el Antiguo Testamento. Porque Cristo, siendo el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, es también una novedad para el Antiguo Testamento. Por eso era necesario un cambio cultural. La ocasión se dio con el franciscanismo, dice Baltasar. ¿Qué era lo que tenía que cambiar? ¿Qué era lo que en esta visión antigua, patrística, medieval, no quedaba del todo a salvo? Quedaba siempre amenazado el valor del acto libre del hombre. Si todo está prediseñado en una gran sabiduría de la que Cristo es el centro, ¿no será que al final todo no es más que el desarrollo de una especie de gran silogismo, de una especie de gran conocimiento divino? Por eso amenazan en la patrística dos extremos: la reconciliación universal, llamada apocatástasis, el mundo ha salido de Dios y volverá a Dios, pase lo que pase, todo terminará en una armonía divina, pero entonces, ¿dónde queda el valor de los actos libres? ¿Dónde queda el sí y el no de los hombres? Este extremo, llamado origenista, porque se atribuye, no es clara la atribución, pero se atribuye a Orígenes, el teólogo alejandrino del siglo III, tiene una contrapartida en San Agustín, en donde él, para asegurar el valor de la libertad, tiene que prever, condenados en el infierno, que así aseguren. Pero entonces lo que amenaza es la teoría de la predestinación, como emergió primero con Godescalco, después con los protestantes, después con los jansenistas. En el fondo, ¿no estaremos ya predestinados? San Agustín, desde luego, que no sostenía la predestinación en el mismo sentido de Calvino, simplemente deja la cuestión abierta.
Personalmente, yo creo que Santo Tomás no llega a resolverla. Se puede mirar en la Suma Teológica las cuestiones de la predestinación. En fin, en ambos extremos, la reconciliación total o la predestinación, unos al cielo, otros al infierno, lo que está en duda es el valor, si me permitís la palabra, ontológico, el valor sustantivo, sustancial del acto libre de los hombres. Por eso tenía que emerger un cambio, y la ocasión vino con el franciscanismo. Por franciscanismo entiendo desde luego San Francisco de Asís, pero también la teología nueva de San Buenaventura y enseguida de los maestros ingleses Duns Scotus y Guillermo de Ockham. Pero según Baltasar, la posición de Baltasar al respecto es: en el mismo momento en que podría haber surgido un nuevo planteamiento, desgraciadamente se creó una oposición, una dialéctica. Para poder, dicho muy sencillamente, para poder liberar la palabra de Dios de todo abuso filosófico, de todo prejuicio filosófico o de toda sobrecarga filosófica, dejamos de momento a Escoto, que es muy difícil, es beato, pero y un gran pensador en muchas cosas. Guillermo de Ockham propone una piedad cristiana que alaba a Dios y se desentiende del mundo. El mundo queda como teológicamente poco significativo o más bien insignificante. Lo importante es la palabra de Dios. El mundo es una confusión, no tiene consistencia. Duns Scotus, que fue profesor de Guillermo de Ockham, no dice exactamente lo mismo. Scotus ciertamente es un personaje clave porque él insiste con mucha mayor claridad que Ockham en el primado de Cristo. Esto es lo que se necesitaba, una afirmación nueva del primado de Cristo sobre toda la creación, como está en el Nuevo Testamento. No había más que retomar y profundizar los himnos cristológicos del prólogo de San Juan y los himnos cristológicos de San Pablo, para encontrar este primado de Cristo, no solo en la Iglesia y en los redimidos, sino sobre la creación entera. Por tanto, el primado de Cristo sobre el sentido de todas las cosas. No solo el primado del Verbo eterno, sino del Verbo encarnado y crucificado y resucitado. Como dice el Apocalipsis, en una traducción posible, el Cordero sacrificado desde la fundación del mundo. Duns Scotus ve esto, pero para garantizar el espacio, el primado de Cristo, separa filosofía y teología. Y entonces hereda una oposición, como si a partir de entonces tuviéramos dos visiones del mundo, la visión cristiana y la filosófica. La modernidad será el desarrollo de esta dialéctica. A veces la modernidad será pietista, solo la fe tiene la palabra, la filosofía no sirve para nada. A veces será racionalista, solo la razón tiene la palabra. La fe es para los ingenuos, para los que no alcanzan a hilar bien tres ideas, en fin. La modernidad está caracterizada por esta oposición. Un minimalismo y un maximalismo de la razón. Para Baltasar, para la vida de fe, lo más grave es la pérdida de lo que él llama estética teológica. Antes de la modernidad, tanto para la filosofía como para la teología cristiana,
El mundo hablaba de Dios. El mundo es significativo teológicamente. El mundo de Homero, el mundo de Platón, el mundo de Aristóteles, el mundo de Plotino, el mundo de los padres de la Iglesia, el mundo de Santo Tomás y de San Buenaventura. Todas las cosas hablan de Dios. A partir de la modernidad, no. De Dios habla la palabra de Dios. El mundo, ¿qué es el mundo? O es casi nada, puro objeto de nuestra ciencia, como empieza a pensarse en el siglo XVII, puro objeto de nuestra actividad, y ya no una palabra divina que también nos dice algo de Dios y a la que por tanto también debemos obediencia. Y así estamos en las oposiciones. Por eso el mundo ha pasado a ser un espacio vacío, poco significativo, que no estimula ya de por sí a la alabanza de Dios como en la antigüedad. Aristóteles decía que sentía más devoción religiosa ante el cielo estrellado que ante un templo de Apolo. Esto que dice Aristóteles lo habría dicho cualquier, y todavía muchos lo dirán, cualquier pensador de la antigüedad, porque el mundo hablaba de Dios. Pero si la modernidad le quitó el lenguaje teológico al mundo, estamos en un problema. Porque realmente Dios creó el mundo mediante su palabra, y realmente, según la Biblia, el mundo habla de Dios. Esta es la herencia que nos tocó. En esto hemos sido criados, en esto hemos crecido, y es bueno algún día darse cuenta, ¿sí? ¿Por qué hay esa tendencia de los católicos al moralismo? Porque falta el elemento estético. Cuando se habla, por ejemplo, del matrimonio, en teología normalmente se habla de los problemas conyugales. El matrimonio es un problema moral encima, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer mal y entonces hay que hacerlas bien. Y el elemento estético, la belleza del encuentro de hombre y mujer, lo teológicamente significativo del encuentro entre hombre y mujer, desapareció del horizonte. Gracias a Dios, más recientemente esto ha sido superado desde el siglo XIX, algunos intentos clarísimamente con Juan Pablo II y su teología del cuerpo. Pero del cuerpo hubo muchos siglos en los que no se habló. Hablaban mucho más del cuerpo los teólogos medievales que los moralistas del siglo XVIII y XIX, y todavía algunos moralistas de hoy. Esta sería la primera tesis, un mundo desestetizado en donde ya no brilla la gloria de Dios. La estética entonces se convierte en capricho nuestro. Lo estético es arbitrario, es lo que me gusta. Para un pensador antiguo, cristiano o precristiano, lo que me gusta y la verdad y el bien coinciden. Para nosotros ya no. Entonces, la modernidad era necesaria, pero el movimiento no se hizo bien. La cultura, en lugar de, no tendría que haber opuesto mundo antiguo y mundo moderno. No tendría que haberse quitado el valor metafísico del mundo. En otras palabras, por insistir en la libertad, no habría que haberse olvidado del ser. Esta es la tragedia. Y así tenemos, por ejemplo, el reverendo Padre Suárez, que preside esta aula desde fuera, ¿verdad? Está aquí en esta esquina. Para él el mundo no es significativo teológicamente. Él duda de que exista el mundo. Suárez acepta que el mundo existe porque la Biblia lo afirma.
ha perdido la evidencia del mundo. Entonces el mundo es solo objeto de nuestro impulso. Una subtesis en esta tesis es que la Iglesia empezó con una carencia que necesariamente tiene que echar en falta: la experiencia histórica de Israel. Puesto que Israel, como pueblo, no aceptó a Cristo, nos hizo falta. Solo había un pueblo en la tierra habituado a vivir la historia desde la obediencia a Dios. De modo que cada acto vivido en la tierra tiene valor eterno. Cada acto temporal tiene valor eterno. De esto solo Israel sabía. Los griegos no pudieron dar con esta relación entre el tiempo y la eternidad. La fe de Abraham, la fe de los profetas, contenía este sentido de la historia, sentido teológico. Dios está actuando en la historia y por tanto lo que nos toca hacer no es un accidente histórico. Dios está aquí. Pero aunque la Iglesia aceptó siempre las escrituras de Israel, le faltó la experiencia. La Iglesia de Jerusalén, el cristianismo siempre escaso, la comunidad cristiana judía, o sea, judíos que aceptaron a Cristo, desapareció en el siglo VIII. Bizancio, cuando se desarrolló el imperio bizantino en el siglo IV, cuando Constantino fundó el segundo imperio, ¿verdad? Roma y Bizancio. Bizancio se desentendió de la jerarquía eclesiástica de la zona y entonces la aportación que habría venido de Jerusalén, la sangre de Israel que pasó a ser cristiana, nos ha hecho falta. Esta es tesis de Baltasar en un libro extraordinario que escribió en un diálogo que intentó con Martin Buber, el gran filósofo judío. Esta tesis es delicada porque ciertamente la Iglesia recibe de Cristo todo lo que necesita, pero era voluntad de Cristo que recibiera también la sangre de Israel, no solo las escrituras de Israel. Por eso, dice Baltasar, la Iglesia se echó demasiado en los brazos de la cultura griega. Baltasar no propone ninguna deshelenización. Recordáis la famosa intervención de Joseph Ratzinger, del Papa Benedicto, cuando él afirmó: no hace falta ninguna deshelenización. O sea, no hay que sacar lo griego de lo cristiano, no es eso. Baltasar estaría de acuerdo con Benedicto XVI en eso. De hecho, lo dice explícitamente. Dice que es una superficialidad hablar de deshelenización. No es eso. Es más bien, de nuevo, intentar abrirse a la experiencia de la historia de Israel. No solo a la experiencia, a la lectura, a la contemplación de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, sino a la experiencia. Por eso, algunos teólogos tradicionales, muy tradicionales, no le perdonan a Baltasar que haya sido tan abierto con la exégesis bíblica moderna. Los métodos exegéticos modernos permiten sentir más la historia del pueblo que recibió la palabra de Dios. La exégesis antigua, o sea, la interpretación bíblica antigua, habla de la palabra de Dios como algo que cae del cielo, y sí, y tienes razón. Lo que añade la exégesis contemporánea, dentro de todos sus límites, errores y contradicciones, es que esa palabra cae en personas concretas
Y la experiencia de esas personas está también en la Escritura. Por eso es necesario acercarse con nueva confianza, con nuevo vigor, con nuevo interés a la experiencia de Israel. Me refiero del Israel del Antiguo Testamento. Y desde luego superar de raíz de una vez por todas toda sombra de antisemitismo que ha emergido no solo en el siglo XX, sino en distintas épocas de la historia. Segunda tesis. Esto es lo que hemos dicho sobre el origen de la modernidad. Ahora, ¿en qué ha consistido la cultura de estos siglos de modernidad? Digamos, desde el siglo XIV, con el nominalismo de Occam, después la crisis protestante, ¿sí? La tendencia racionalista cada vez más acentuada, la ilustración, el idealismo alemán, los intentos de encarnación del idealismo, del marxismo, que no encarnaban nada más que la violencia, pero ¿qué ha ocurrido? Baltzar, y en esto está de acuerdo con muchos otros, considera que el pensamiento moderno es en general teología cristiana secularizada. Las verdades de la teología son aceptadas, son tratadas por los filósofos, pero sacándola de la matriz de la fe. Se acepta el cristianismo, pero no a Cristo. Todavía seguimos viviendo eso, ¿verdad? Se habla de valores cristianos, se habla de libertad, fraternidad, de paz, en muchos sentidos, en donde la persona del Señor Jesucristo no cuenta. El Cristo de la modernidad no es un redentor, es un maestro. Y ciertamente es un maestro, rabí, rabuní, didáscalos, dice Pedro, en medio del mar, maestro, no me dejes aquí. Pero es también un redentor. Y más aún, no hay manera de encontrarse con Cristo sino como redentor. El Cristo de Kant es un maestro. El Cristo de Herder es un maestro. El Cristo del deísmo inglés es un maestro. El de John Locke, el de David Hume, todos miran a Cristo. Y tienen páginas extraordinariamente hermosas sobre Él. Pero no pueden aceptar que sea nuestro Redentor. Es el que trae el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje eterno. Cristo es el testigo máximo de una verdad que no es Él mismo. Por eso el Cristo de la modernidad no se puede insertar fácilmente en la fe católica. Se pueden multiplicar los ejemplos, sí. Pero yo quisiera quedarme solo en la tesis general. No se entiende la modernidad sin la teología cristiana. Detrás de todo pensador, gran pensador de la modernidad, hay un teólogo al que se le seculariza la visión. Baltzar pone el ejemplo de Kant. ¿Quién es Kant sin Lutero? Los filósofos discuten muchísimo sobre Kant, pero lo decisivo es Lutero. En Kant sigue siendo decisiva la posición teológica de Martín Lutero, y sin esto no se aprecia el alcance de su filosofía ni sus posiciones más decididas. ¿Sí? ¿Por qué su rechazo a la metafísica? ¿Por qué Kant rechaza la metafísica? Porque Lutero la prohibió. No tiene otro motivo. Su concepto de fe tiene que excluir el desarrollo racional de una ciencia que toca a Dios, aunque sea desde fuera, como es la metafísica. Se pueden, sí, no sé qué otro ejemplo. Max Scheler, la fenomenología de Scheler. Bueno, Scheler es un caso especial porque fue judío, católico, protestante y luego Scheler. El último Scheler, que ya es una cosa un poco extraña,
Sí. En Scheller se discurren continuamente la teología católica de la gracia, pero en categorías filosóficas, hasta el punto que lo que era gracia ya no es gracia, es el espíritu humano, la naturaleza humana, lo eterno en el hombre, dice Scheller. Demasiado rápidamente, advierte Balthasar. Así podríamos continuar. Los grandes, Hegel, ¿qué es? Es un teólogo, especula sobre el Evangelio de San Juan continuamente, sobre la Trinidad, como la enseña el Evangelio de San Juan, y sobre la encarnación, como está afirmada en el prólogo, el Verbo se hizo carne. Toda la gran filosofía idealista de Hegel es una especulación basada en la Escritura. Esto no significa para Balthasar que la modernidad deba rechazarse en bloque. El deber del católico, según Balthasar, es establecer el diálogo cuando vale la pena, no siempre vale la pena, establecer el diálogo con estas filosofías que han nacido del cristianismo y en algún momento señalar al origen. El origen no es un mensaje, el origen es una persona, Jesucristo. Por eso Balthasar no es un pensador antimoderno. Aunque sea muy crítico de la modernidad, no es un pensador antimoderno. Y tiende siempre lo que él llama el puente, concepto que ha usado también el Papa Francisco, tiende el puente hacia la cultura moderna sin poner en ningún momento en discusión la fe en la persona del Señor Jesucristo y por tanto la fe en la Trinidad. Por eso es tan difícil dialogar en la modernidad, porque los conceptos cristianos están por todos lados, pero desvinculados de la persona del Señor. Como tercera tesis, una cosa muy importante para Balthasar. La Iglesia no se identifica con el pensamiento cristiano antiguo, como algunos piensan. La Iglesia no puede ser restauracionista. En esto Balthasar siente con Newman, con otros grandes pensadores cristianos, no se trata de restaurar. Se trata ciertamente de escuchar a los grandes pensadores antiguos, pero no se trata de restaurar. Hoy hay una tarea cristiana distinta de la tarea de los primeros siglos y distinta de la tarea de la Edad Media. Es más, la crisis de la modernidad para Balthasar es parte de una gran crisis, la del pecado original. Pensar que en el cristianismo antiguo todo estaba bien es una ilusión. Está lleno de herejías, ¿sí? Gracias a las cuales sí, se definió la doctrina cristiana, pero las herejías más gordas son de los primeros siglos. Después se repiten, pero la toma de posición se refiere tuvo lugar en el cristianismo antiguo. Por eso con San Agustín dice Balthasar que es falta de fe pensar que ayer estábamos mejor. No es verdad. Que en la Edad Media estábamos mejor. No es verdad. O más a la española, que en el siglo de oro estábamos mejor, o algunos prefieren la época de los reyes católicos, no es verdad. El drama es el mismo sustancialmente y cada uno tiene que participar en él. Si en el siglo XVI lo hicieron bien algunos, otros no lo hicieron tan bien. Y no se trata de huir hacia aquel momento, sino de vivir el hoy. Esto es esencial en la posición de Balthasar. No es antimoderno, no es restauracionista. El Papa habló en la entrevista que concedió a los jesuitas de restauracionismo y se ha sentido la mala reacción, claro, porque el restauracionismo es una opción muy fácil del alma cristiana.
Se necesita mucha fe para vivir en el hoy. Es verdad que hoy las cosas son más difíciles, culturalmente, eso sí lo reconoce Baltasar. Tertuliano decía que los paganos tenían un alma naturalmente cristiana. Tertuliano es un pensador del norte de África, cultura latina, del siglo III. Ánima natural cristiana. ¿Sí? Porque hay tantas cosas buenas en el hombre, en el alma humana, que como que naturalmente el cristianismo se ve que podría ser aceptado. Hoy ya no podemos decir eso. Baltasar dice, el ánima natural cristiana ha pasado a ser un ánima tecnice vacua, técnicamente vacía. Efectivamente, hay muchas cosas que la intuición humana ha perdido. Por ejemplo, la importancia de ser hombre o mujer, algo de lo que la humanidad no ha dudado mucho. Los filósofos sí, pero a nivel alto, así, de filosofía, de decir, cuando intentan explicar qué cosa es el sexo, se hacen un lío espantoso, como Platón, ¿verdad? Sí, al final el cuerpo no cuenta, solo el alma, en fin. Pero muchas cosas de la vida humana, el alma humana las ha percibido y vivido con cierta naturalidad y con gran profundidad. Hoy no se puede decir exactamente eso. Por eso sí, Baltasar reconoce, la tarea cultural hoy no es especialmente difícil, se han perdido muchas referencias, precisamente se ha perdido la estética, la evidencia del mundo, la evidencia de muchas cosas que no hay que demostrar porque son evidentes, se ha perdido, entonces ahora hay que demostrarlas con mucho trabajo, aunque Baltasar prefiere mostrarlas y no demostrarlas para intentar recuperar algo de la estética teológica. La crítica de la modernidad puede ser necesaria, pero para Baltasar no basta. No por criticar la modernidad encontramos la verdad. Será necesario que tal vez la cultura cristiana encuentre nuevos caminos, nuevas expresiones. Sin duda hay pensadores que han ido ya más allá de la modernidad. Para mí uno de ellos es Chesterton, que es muy distinto de su amigo Hilaire Belloc. Hilaire Belloc es restauracionista, Chesterton no, en mi opinión. Otras de Madeleine Delbrel, la extraordinaria, pues es difícil definir qué era, ¿verdad? Esa mujer consagrada a Dios en el centro, en un barrio comunista de París, en donde dio un testimonio cristiano extraordinario, con una profundidad teológica única. No escribió nada, pero ahora se están publicando sus apuntes y resulta aquello maravilloso. Madeleine Delbrel, yo lo recomiendo muchísimo. Teología directa, profunda, aproblemática, contemplación del Señor y decisión por el Señor en lo concreto. Sin duda hay más. Esto para Baltasar es más importante, más decisivo que la crítica de la modernidad, que sin duda hace falta también. Cuarta tesis. El intento de la modernidad fallido, como hemos dicho, no lo podemos dar por perdido. Es necesario volver a intentarlo. No se llamará ya modernidad, no importa. ¿Cuál es el centro de la cuestión? La modernidad, para exaltar la libertad humana, ha opuesto la libertad al ser, al don del ser. Eso suena a metafísica antigua, en donde al final el que decide es Dios y por tanto nuestra libertad es pura apariencia. Para Baltasar, la relación entre Dios y la criatura, especialmente el hombre, ha tenido dos expresiones
metafísicamente incuestionables. La de Santo Tomás de Aquino, la metafísica del ser de Santo Tomás de Aquino y la analogía de la libertad de San Ignacio de Loyola. Dice San Ignacio, Dios me da a elegir lo que ha elegido para mí. Ese diálogo entre la libertad infinita de Dios y mi libertad finita es la clave de la analogía del ser, en términos verdaderamente modernos, o mejor, posmodernos. La tragedia es oponer ambas cosas. Para afirmar la libertad en el sentido ignaciano, Suárez tiene que olvidarse de Santo Tomás. Baltzar no. Esta es una posición muy original suya. Santo Tomás y San Ignacio de Loyola dicen lo mismo desde dos puntos de vista muy distintos, y el punto de vista de San Ignacio, el de la libertad, mostraría el verdadero camino de la modernidad, ya no de una modernidad, el verdadero camino, la verdadera perspectiva en nuestro mundo de hoy. Mi libertad responde a la libertad de Dios. Por tanto, el acto que ahora tengo que hacer, es lo único necesario, como dice el Señor a Marta, ¿verdad?, en el Evangelio de San Lucas. Lo único necesario es una obediencia que es a la vez libertad. Una obediencia que es libertad, o sea, amor. El amor es una libertad que al obedecer no deja de ser libre, y una obediencia que al obedecer, es lo mismo, ¿no? Bueno, ya me entendéis. Esa unidad de libertad y obediencia que tanto nos cuesta, fruto del pecado original, la dialéctica entre libertad y obediencia, queda superada en el amor cristiano, capaz de introducir mi pequeña libertad finita en el inmenso acto de libertad de Dios que se refiere a mí, llamando a todos y cada uno, dice San Ignacio en el número 95 de sus ejercicios, a todos y a cada uno se dirige una palabra personal de Dios y una decisión personal de Dios. Repito, nuestra tendencia es oponer esto a la metafísica del ser, pero entonces caemos en la dialéctica de la modernidad a la que nos hemos referido. Si soy libre, el ser no puede ser nada. En el fondo, si soy libre, Dios no existe. Y si Dios existe, no puedo ser libre. Esa es la dialéctica de la modernidad. Superada por la verdadera analogía del ser en Santo Tomás o la verdadera analogía de la libertad en San Ignacio. Quinta tesis. En nuestra época necesitaremos el gran testimonio de la antigüedad y el gran testimonio del cristianismo medieval. Sí, las tareas de hoy no nos alejan del deber de escuchar a los padres y a los escolásticos. La oposición es mortal, la oposición entre ser moderno, ser actual, estar en el hoy y olvidar la tradición. Esta es la muerte. El único modo de ser tradicional, dice Newman, es cambiar continuamente. Sí, lo mismo es el pensamiento de Balthasar. Chesterton pone un ejemplo muy claro. Si tú quieres tener un farol blanco, lo tienes que pintar continuamente de blanco, o sea, tienes que estarlo cambiando para que siga siendo lo que es. ¿Sí? Es una imagen de cómo la tradición verdadera no excluye, sino exige el progreso, el cambio, la renovación, la actualización. Entonces, las tareas de hoy no pueden hacer que olvidemos el cristianismo antiguo, ni el cristianismo medieval.
basado en ese testimonio antiguo, Baltzar hace una crítica un poco mordaz. Un pensador como él se lo puede permitir. Dice, lo que hace falta no es una acción católica, sino una contemplación católica. ¿Qué quiere decir? Los proyectos recientes de recristianización del mundo son muchos. Desde el siglo XIX hay muchos planteamientos así. La acción católica fue un recurso concebido, sí, a finales del siglo XIX, a las primeras décadas del siglo XX. Después, con Pío XI recibió una nueva definición muy importante. Pero más o menos la idea es organizar la actividad de los cristianos para que orgánicamente influyen en la sociedad en sentido cristiano. Baltzar cree que eso ya pasó. ¿De qué se trata entonces? De una contemplación católica, o sea, de que el católico lo sea realmente, tan realmente que sea él el que irradie como Dios se lo conceda. En ese sentido, Baltzar ni siquiera era muy favorable a las comunidades, a las congregaciones marianas de los jesuitas, ¿verdad?, que después se transformaron en las comunidades de vida cristiana. Sí, personalmente no tengo nada en contra de él. Simplemente transmito la idea de Baltzar, que me parece válida. No se trata tanto de organizarse los católicos para dar el campanazo exacto. No. Con el cristianismo antiguo, como en el cristianismo que volvió a empezar con San Francisco y Santo Domingo, se trata de escuchar a Dios, de que cada uno escuche a Dios, escucharlo en comunión, en comunidad, y escucharlo cada uno. En la medida en que uno actúa desde la oración, su acción tiene un alcance, una fecundidad divina. La acción sencilla de una madre que atiende a sus hijos, si está allí presente el espíritu de contemplación, no porque ella lo haga mejor que una que no rece, no es eso, sino por la presencia de la palabra de Dios en ella, esa caridad se difunde en modo misterioso. Dicho en otras palabras, la fecundidad de la actividad de un cristiano no se puede medir, porque en el horizonte contemplativo trasciende toda capacidad de medida humana. De modo que ¿quién transforma más el mundo? No sabemos. ¿Quién hace más por los demás? El muy activo, que está comprometido en todo, o el que intenta no apartarse de la palabra de Dios e intenta vivir lo que la palabra de Dios le va indicando como voluntad divina. Ahí hay una fecundidad divina. Por eso los impulsos a organizaciones efectivas, planes pastorales, proyectos de transformación, etc., Baltzar se mostró, creo que desde el principio, muy escéptico frente a ellos. Sí. Sé que la mentalidad de la acción católica pues sigue muy presente. Personalmente creo que en gran medida en los movimientos sigue presente. Es lo mismo, organizarse eclesialmente para ir adelante y reconquistar lo que se ha perdido. No digo que todos los movimientos, digo que es una mentalidad que solo, según Baltzar, solo la contemplación cristiana puede superar.
no poner el acento entonces en la acción católica, sino en la contemplación católica que hace fecunda la acción de los católicos, sea la que sea, aunque no esté organizada en un grupo, en un movimiento. Como veis, estamos ya en las perspectivas, ¿no? ¿Qué se puede hacer por nuestro mundo? La sexta tesis sería sobre uno de los misterios del Señor, que Benedicto XVI dijo que es el artículo de la fe más oscuro y a la vez el más luminoso, el Sábado Santo. Dijo Benedicto XVI, una visita al santuario, a la síndone de Turín, llamó a la sábana santa el icono del Sábado Santo, o sea, cuando el Señor está sepultado y desciende a los infiernos, ¿verdad? Decimos en el credo. Ese es el misterio menos conocido de los misterios del Señor que profesamos en el credo, el más oscuro, del que es más difícil hablar, pero también el más luminoso, dice el Papa Benedicto. Es el misterio que funda la esperanza cristiana. Por difícil que estén las cosas, por lejos que vaya el hombre en el pecado, Cristo ha ido más lejos, ha descendido más abajo. Esta es la idea del Sábado Santo, por eso funda la esperanza. La idea de Balthasar de esperar para todos, como deber primero del cristiano, no condenar a nadie, esperar para todos la salvación eterna, nace de la contemplación de este misterio. El pecador, el hombre que se aísla de Dios, entra en una soledad terrible. La idea del Sábado Santo es que Cristo ha descendido a esa soledad, a la soledad del infierno. Allí donde no está Dios, ha estado el Hijo de Dios, ha estado Dios. Si conocéis el Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Balthasar pone el ejemplo de Sonia, que acompaña a Raskolnikov, que ha cometido el crimen y no se quiere arrepentir. Raskolnikov es condenado a Siberia, a cadena perpetua, y se va. Ha confesado, pero no se arrepiente. El amor de Sonia lo acompaña. Sonia no le dice nada, no le hace discursos y tienes que arrepentirte, está allí simplemente. El Raskolnikov, que está aislado en su pecado, cerrado en sí mismo, incapaz de diálogo con nadie, está acompañada por esta mujer que lo ama y que queda tan abandonada como él. En la última página de la novela ocurre algo especial, pero por si alguien no lo ha leído, no digo lo que ocurre, pero es hasta el final. Así que Dostoyevsky nos hace sentir el infierno del pecado, de la impenitencia, del no querer arrepentirse, del endurecimiento en el crimen, pero a la vez del amor que no se aleja del que se aleja. Esta es un ejemplo, es una imagen, según Balthasar, del misterio del Sábado Santo, que ha sido más cultivado por el cristianismo oriental que por el cristianismo occidental, y por eso está presente en Dostoyevsky, no solo en Crimen y Castigo. Surge aquí la esperanza. Dios ha ido más lejos. Esto es un deber en la esperanza. La esperanza es una certeza, dice Benedicto XVI en su encíclica. No es la certeza de fe, pero es una certeza. Es una certeza que nace directamente de la oración y del amor. Tú no lo permitirás, Señor. Tú no lo permitirás. No dejarás que ninguno de tus hijos se hunda. Esto es esperar para todos. Esto superaría la amenaza de la predestinación, que
está siempre presente desde San Agustín en la teología occidental, y conjuraría también el otro peligro, el peligro origenista, la de la reconciliación universal. Todos se irán al cielo porque el mundo es así, el mundo ha salido de Dios y volverá a Dios. Así que pase lo que pase, al final, armonía perfecta. No. En lugar de eso, esperanza. No sabemos, no podemos anticipar el juicio de Dios sobre nuestro mundo. Nuestro deber es esperar. Así se funda el principio esperanza. Como sabéis, la teología de la liberación, el marxismo, no el marxismo de Marx, el marxismo medio teológico de Ernst Bloch, por ejemplo, ha abusado del concepto de esperanza, el principio esperanza. Sí, es necesaria la esperanza, pero la que se funda aquí, en los misterios del Señor. Allí donde se ha dicho no a Dios para siempre, allí no sabemos qué ocurrirá. Dicho en otras palabras, puesto que el Señor resucitó desde el infierno, el Padre lo llamó en la resurrección desde el fondo del infierno, hay un camino directo del infierno al cielo. Pero es un misterio de Cristo, no una propiedad nuestra, no una tesis teológica ni filosófica, ni siquiera un recurso de la Iglesia, es un misterio del Señor, en el que nos corresponde cooperar esperando. La séptima tesis es sobre los estados de vida. La tesis tradicional que hasta hace muy poco se mantenía es que solo hay dos estados de vida. Un cristiano está obligado a amar. Y no solo está obligado a amar, sino a encadenarse en el amor. Y o se encadena uno a la mujer o se encadena uno a Dios, dice Chesterton. ¿Sí? O se somete uno a la regla religiosa de obediencia, o se somete uno a otra obediencia, bastante obediencia. Sí, la del matrimonio, no solo el hombre a la mujer, también la mujer al hombre. ¿Sí? O la mujer o la regla de vida, dice Chesterton. También lo dice Adrien von Speyer. La tesis es esencial para Balthasar. El mundo se desconfigura sin estos dos estados. Según más de un teólogo protestante, un pensador como Max Weber, un teólogo como Søren Kierkegaard, un historiador de la literatura como Clive Lewis, el verdadero cambio de la modernidad es el aplanamiento de los estados, todos son iguales. Si se casan, se pueden descasar. Si son pastores, se pueden casar. Monjes no hay. Y si lo hay, pues que Dios los bendiga. Y si lo dejan, pues que lo dejen. Lutero rompió con sus votos religiosos. Era un religioso agustino. Un cristianismo sin los dos estados es un cristianismo sin perspectiva. Lo radical en el cristianismo es el amor. Y el amor exige entregar la libertad. Solo el que tiene esta experiencia de que hay que entregar la libertad para ser libre, entra en un camino definitivo del amor. Es verdad que siempre puede haber personas que se quedan sin un estado definido. Balthasar sostiene que estas personas, si no han sido egoístas, pertenecen al estado que esperaban haber asumido y que no pudieron asumir. En todo caso, lo esencial es vincularse al amor y no conservarse uno para sí mismo. En este sentido, Balthasar considera esencial en el cristianismo de hoy la enseñanza de la vocación. Dios puede
La vida cristiana es una vocación a la que está unida el matrimonio como horizonte habitual. Si Dios nos llama y saca de allí para vivir la esponsalidad de otro modo en la vida consagrada, lo normal es la entrega conyugal. Ambos estados y la vitalidad mutua, la vitalidad que ambos estados de vida se ofrecen, son indispensables para la vida cristiana hoy. Para Baltasar es mucho más importante que al hecho de que haya muchos grupos y muchos movimientos, que los matrimonios sean matrimonios, que los sacerdotes sean sacerdotes, que entregados a Dios, hombres de Dios, etc. Que es quizá lo que encontramos en la predicación tan incisiva del Papa Francisco, ¿verdad? Que no solo habla del sacerdocio, sino de cómo ser sacerdote, no solo habla del episcopado, sino de cómo no echar a perder el episcopado. La teología de los dos estados, que ha venido muy a menos en el siglo XX, para Baltasar es esencial. No sabemos hasta qué punto nos volvemos protestantes, dice en un escrito, al olvidar la teología de los dos estados. ¿Por qué protestantes? El protestantismo, ¿por qué duda del matrimonio? ¿Por qué permite el divorcio? Porque no puede dar mucho valor a los actos libres de los hombres. El que salva es Dios. Si el matrimonio se establece por un mutuo consentimiento, eso es humano y es falible, y por tanto no puede tener un relieve teológico. Por eso en un famoso sermón dice, los tontos, los católicos, o sea nosotros, que un poquito lo somos también, ¿verdad? Pero los tontos dicen que esto es un sacramento, es imposible, dice Lutero. La teología católica siempre ha sostenido que el matrimonio es un sacramento, pero no solo el matrimonio es un sacramento, sino que el otro estado de vida es también estable. El sacerdocio que se abraza por amor al Señor, los votos que se profesan, son una entrega completa de la libertad. Y allí, en esta entrega total, se demuestra la analogía de la libertad de la que hablábamos, entre la libertad infinita de Dios y la libertad finita del hombre. Si estos actos concretos se oscurecen su valor teológico, no va a haber mucho horizonte cristiano. Yo ya tendría que terminar, ¿verdad? Cuando digas ya. Son unos cuartos las 9, ¿no? Pues yo creo que da tiempo a que acabes Bueno. las perspectivas y... Lo último. María, un papel especial de la Virgen, de la doctrina de María, encuentra Baltasar como perspectiva para reorientar el cristianismo hoy. En un pequeño librito que se llama María Hoy, escrito me parece en los años 70, Baltasar concede que el mundo ha sido muy machista, pero el mundo moderno es más, porque la mentalidad tecnológica pone el acento en la capacidad creativa, en el poder. La feminidad no es un acento directo en el poder, sino en la recepción del don de otro. María no crea a Cristo, lo recibe el Verbo. La humanidad entera en ese sentido es femenina, porque recibe de Dios el ser. En la Iglesia, dice Baltasar, la complementariedad del principio mariano y el principio petrino, el principio femenino, el principio masculino, el principio femenino de María, con un primado sobre el principio petrino,
de la actividad apostólica y de la potestas apostólica, del poder sacramental, una adecuada presentación, una adecuada acentuación de la relación de estos principios puede ser la gran aportación de la Iglesia a la cultura de hoy, en donde lo masculino y lo femenino están un poco perdidos, con la consiguiente autodestrucción de la humanidad. No se trata tanto de una cuestión moral, de la relación de los sexos, de las perversiones de la homosexualidad, etc. No es tanto una cuestión moral, es una cuestión teologal, de que la Iglesia logre vivir más ampliamente el principio mariano como más constitutivo que el principio petrino. Y entonces sí, la aportación masculina, petrina, la creatividad del varón cristiano también tiene un sitio indispensable con el que Dios cuenta para hacer bien a los suyos. María recibe el saludo del ángel con las palabras alégrate, alégrate María. La alegría para Balthasar es una característica católica que hoy tendrá que ser acentuada. Con palabras de Charles Péguy, el misterio del dolor es un misterio muy grande, pero es todavía más recóndito el misterio de la alegría. El misterio de la cruz del Señor, está envuelto, por más paradójico que sea, en la alegría de Dios de ofrecernos la salvación. Ya, ahora sí. Muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido esta música de fondo, ¿eh? O sea que... Sí, bonita, bonita. Con alegría, con alegría. Muy bien, pues que haya un turno de preguntas. Un segundico para que se puedan grabar. Se me ha olvidado decirlo antes que tenemos. Sí, me ha parecido escuchar una frase de San Ignacio, según dice, y que me parece sumamente interesante. Dios me da a elegir lo que ha elegido para mí. Yo no sé si interpreto bien el que me ha hecho libre de elegir, pero al mismo tiempo también con su ayuda sé qué es lo que debo de elegir, pero me ha hecho libre para elegirlo. Exactamente. Ese es lo que Balthasar llama la analogía libertad, y la analogía de la libertad. La libertad de Dios se comunica al hombre, de modo que nuestro acto libre, siendo finito, es a la vez divino, porque elijo con la misma libertad divina. Sí, creo que me complace mucho que se haya quedado usted con esta frase. A usted. Yo quería, no sé si más, yo quería preguntar una cosica, y es hasta qué punto a lo largo de la conferencia me ha ido dando la impresión de que efectivamente somos cada vez más protestantes, y si quizá uno de los puntos de inflexión en esa creciente manera de ver nuestra relación con el mundo como una dialéctica y no como un diálogo, puede tener un punto de localización histórica en el esfuerzo que el Concilio de Trento supuso de equilibrar la balanza de Lutero y su anulación completa del valor de las obras, ¿no? De manera que ahora estamos viviendo, y me parece que la crisis en la que estamos ahora es una especie de corolario histórico de una especie de individualismo en el cual, perdidos en el laberinto de la modernidad, hemos tirado por el lado del activismo, ¿no? O sea, por decir, bueno, pues al final lo que queda es los años de vida que tenemos, vamos a ganar dinero, vamos a comer, beber, pasarlo bien. Estoy simplificando mucho, pero mi pregunta versa respecto de si en el esfuerzo de
dar valor a las obras, y que no fuera la sola fides lo que sostiene todo el arco de la salvación. Hemos caído en el otro exceso, que fuera el activismo, la acción católica y por lo tanto una especie de desánimo que nos ha llevado a los católicos a la proliferación de este hacer cosas, ¿no? para frenar como los salmones, para frenar la desbandada de Dios e intentar recuperar el mundo, pero casi como un apósito, como una especie de quien pone esparadrapos en una casa que se está ya cayendo de pura ruina, ¿no? Sí. La pregunta no es fácil. Yo creo que el Concilio de Trento cumplió su tarea al decir lo que no debía, lo que un católico debía pensar respecto de algunas cosas que estaban puestas en duda por el protestantismo. Quizá el error fue pensar que el Concilio de Trento es lo único. ¿Sí? La tradición es mucho más amplia. Y por eso el Vaticano II ha cumplido un papel esencial en todo esto el programa de renovación del Vaticano II era ir muy atrás, no a la tradición inmediata, como los integristas, ¿verdad? Que no van más allá de 200 años hacia atrás, no, ir a la verdadera tradición, a la gran tradición, los padres, la escolástica, la escritura, las investigaciones bíblicas. Y así, y solo así, este gran misterio de la libertad humana, que es una gracia, la gracia de la libertad, dice la Carta a los Gálatas, solo así se puede iluminar en modo equilibrado. Sobre la pregunta, después del Concilio de Trento empezó a prevalecer el acento en la acción. Yo creo que alternativamente había dialéctica de nuevo, ¿no? Había quietistas, había activistas, el jansenismo desconfiaba de la naturaleza y por tanto de toda acción, pero para compensar esa desconfianza terminaba en otro activismo piadoso, en fin. La modernidad, más que una línea, yo la veo como una dialéctica continua, ¿no? En donde se alternan posiciones contrarias. Una cierta incapacidad para lo que Henri de Lubac llama la paradoja. Nuestra fe está llena de paradojas, o sea, de cosas difíciles de entender que hay que mirar desde un ángulo y desde otro. El buen teólogo no elimina la paradoja, intenta superarla, pero no la elimina. El mal teólogo elimina uno de los dos extremos. Y eso lo hemos visto mucho en la modernidad. Muchas gracias. Muy bien. Sí, Juan. Con el Concilio Vaticano II, pues creo que la metafísica tomista pues ya no es la oficial, creo, ¿no? Y mi pregunta es, ¿hay otra alternativa o...? Sí. Bueno, la metafísica atomista nunca ha sido la oficial. Nunca. León XIII la recomendó mucho y Juan Pablo II dijo que la síntesis más grande que ha habido entre fe y razón es la de Santo Tomás, pero nunca ha dicho que es oficial. Benedicto XV tuvo sobre su mesa un documento que se llamaba las 24 tesis tomistas y las iba a hacer obligatorias, pero no lo firmó. ¿Sí? Esto dicen los historiadores. ¿Sí? Presionaron mucho los tomistas y entonces las 24 tesis tomistas, famoso de un padre Hugon, francés, dominico, existe el libro. El Papa estuvo a punto de firmar eso, pero digo, no. Intercedió Santo Tomás.
Seguramente. Santo Tomás dijo, no hagáis eso. Sí, es buena observación, muy buena. Sí. Entonces, el Vaticano II vuelve a recomendar en el decreto sobre la formación sacerdotal a Santo Tomás como gran guía de los estudios, sí. Pero de nuevo, no es oficial. Sí. Sí, hay muchas aportaciones metafísicas. Ahora, según Balzar, la metafísica del ser de Santo Tomás es insuperable, no obligatoria, insuperable, porque traduce perfectamente, o del mejor modo posible, a términos metafísicos, lo que la Biblia llama gloria de Dios en la creación. ¿Sí? Desde el punto, como metafísica del ser, siempre de nuevo vamos allí. Eso no quiere decir que hay que hacerla obligatoria. Hay que volverla a descubrir, que es bastante más difícil que hacerla obligatoria. Hay que volver a descubrir su sentido. ¿Sí? Algunos tomistas también tendrían que volver a descubrir su sentido. Más de uno. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay más preguntas. Ahora estamos ya entre dos aguas, ¿eh? Con la música de fondo. Un buen guitarrista, ¿eh? Sí, sí. Qué maravilla. Muy bien, pues si no hay más preguntas, lo que me queda es anunciar el cineforum correspondiente a esta primera conferencia, que no tengo aquí la fecha. Correcto. El jueves 24 de octubre. O sea, esta semana, hoy es 16, ¿verdad? Pues dentro de 8 días vamos a ver una película de Terrence Malick, el director de los pocos maestros, creo que quedan en Hollywood, uno o ninguno. Es el director de El árbol de la vida, una película estrenada hace ya casi 3 años. Una película, vamos a ver, suya, que se llama To the Wonder, una película del año 2012, lo último que ha estrenado, en el que se plantea un poco, protagonizada por Ben Affleck y por Javier Bardem, que interpreta el papel de un sacerdote católico. Una película muy, a mi juicio, mal entendida, muy arriesgada, pero muy profunda, como es el cine de Terrence Malick. Yo imagino que vendré aquí al menos a hacer una breve introducción, pero ya digo que el Cineforum de este año, por falta de personal, pues llegamos a lo que podemos y simplemente se emitirán, se proyectará la película y lo que cada uno pueda sacar de ahí y de esa belleza es lo que se llevará. El mes que viene, en noviembre, la conferencia abordará el tema de la crisis desde la filosofía y se la llevará a cabo la conferencia el profesor Matías Salai, profesor del Instituto de Filosofía Eichstein y del Instituto de Teología Lumen Gentium también. Y él hablará un poco, un acercamiento a los efectos por las causas, es decir, un acercamiento desde qué es lo que ha pasado y cuál es la razón, cuáles son las razones que la razón puede descubrir para ver. Parezco Don Mendo, la razón de la sinrazón que a mi razón se hace. Pues, ¿cuáles son las razones que dan explicación a por qué hemos llegado a esto desde la filosofía? La película de noviembre se anunciará en ese mismo Cineforum y así iremos completando en principio 9 conferencias y 9 películas que van a ilustrar el tema de la crisis desde todos estos ángulos, ¿no? Bueno, pues con la esperanza de que arreglemos también el problema informático y que pueda llegar esta información de modo más rápido y más adecuado, pues nos vemos ya el próximo jueves, si queréis, para ver la película To the Wonder. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.